Había un dicho que circulaba entre los viejos pilotos de cargueros en los confines del espacio cartografiado. Si llega frío y silencioso, no tiene precio o es letal. Cuando la nave de contención negra sin marcas entró en órbita sobre el puesto de avanzada Relon 7, era más fría que el hielo y más silenciosa que la muerte. Sin señal, sin transpondedor, sin identificación, solo masa, velocidad y misterio. Trek estaba arreglando una línea de refrigerante rota cuando la baliza de emergencia sonó a todo volumen en el hangar. Las luces parpadearon. La gravedad artificial tembló y su llave inglesa se resbaló de sus dedos sudorosos. No era de los que investigaban anomalías extrañas. Él arreglaba cosas. Eso era todo lo que le bastaba hasta que el contenedor sellado se estrelló contra la atmósfera superior y dejó un cráter humeante en la Bahía 12. Sin tripulación, sin registros, sin solicitud de atraque. Solo una caja construida como una tumba. Yarn debería haberse marchado. Seguridad ya había acordonado la zona. Armados hasta los dientes, los escáneres se descontrolaban. La maldita caja absorbía señales como una estrella muerta, pero algo lo atrajo hacia adelante. Quizás, curiosidad o algo más profundo, algo primitivo. La bóveda de contención medía 20 metros de largo y 15 de ancho, y era de color negro mate sin costuras visibles. Estaba reforzada más allá de las especificaciones militares. Era avanzada incluso para los transportistas de esclavos de grado sindical. Había glifos de advertencia grabados a fuego en el casco, no pintados, no grabados, quemados en el metal, como si la propia caja hubiera intentado gritar antes de estrellarse. Entonces se oyó el sonido. No un rugido, ni un gruñido, sino una respiración larga, profunda y muy viva. Yarn se detuvo justo fuera de la línea de guardias, con los brazos cruzados sobre su mono manchado de grasa. «Eso no es una caja de transporte», murmuró el oficial principal. Una mujer de rostro tenso con marcas del sindicato en el cuello se giró hacia él. «Arreglo las cosas cuando se rompen», dijo. «Es mi hangar». Ella no pestañeó. «Puedes retirarte». Jotano se movió entonces por un momento, el mundo se desaceleró, el acero crujió, la bóveda sisió, una única fractura fina se deslizó por la parte superior de la caja delgada como un aliento. Los guardias alzaron armas, el oficial retrocedió, y la bóveda se abrió. El calor que emanaba era sofocante. No era solo temperatura, era presencia. El tipo de calor que sugería que el interior de Novendovenzin, esta caja, había estado más cerca del infierno que del espacioy. Entonces salió, era un tigreo, algo que vestía fácilmente, una piel de tigre 4M, de largo, construido como una máquina de asedio envuelto en piel. Sus rayas brillaban como metal líquido, y su cola se movía con el peso de un mazo. Sus ojos brillaban no con furia, sino con inteligencia, conciencia fría y antigua. Cada guardia alzó un arma. Estaban muertos y disparaban. Yarn podía verlo ya. Demasiado cerca, demasiado lento. El tigre miró los rifles, luego miró a Yarn y no se detuvo, gruñendo, no agachándose para saltar, solo observando. Haidt sostuvo su mirada. Su corazón palpitaba con fuerza, pero él no se inmutó. El aire a su alrededor se tensó. Dio un paso lento hacia adelante. «Tranquilo», dijo en voz baja. «Lo que sea que te hayan hecho, ¡se acabó!», el guardia gritó. El tigre no reaccionó. Tan repentinamente como había emergido, se dio la vuelta y caminó hacia el otro extremo de la bahía, sin violencia, sin amenaza, solo una bestia que no temía a nada, excepto quizás a su propio recuerdo. Yarn se quedó allí, aturdido, no por la fuerza del tigre, sino por el hecho de que algo así hubiera decidido no matar. A la segunda hora, los guardias habían cerrado la bahía. Rifles de plasma en cada respiradero, minas en movimiento cerca, de las esclusas de aire, drones perimetrales dando vueltas como buitres. El tigre yacía en las sombras tras una línea de palés de carga, su cuerpo inmóvil, sus colas balanceándose con silenciosa deliberación. No había rugido, no lo había atacado, solo respiró.
J se sentó en una caja a 9 metros de distancia, con los codos sobre las rodillas, observando al depredador que había elegido el exilio en lugar de la sangre. Sus herramientas descansaban en una mochila junto a su pie, intacto. Su tranquilo enlace había estado vibrando. Alertas de seguridad ininterrumpidas. El comandante solicita actualizaciones del nivel de amenaza, pero él no había respondido a ninguna. Estaba observando algo único. No una criatura, no una máquina. Una decisión del sindicato. La oficial se llamaba Sarah Myron. Aparentemente se acercó a él con poca paciencia. Quiero que esa cosa esté asegurada, etiquetada y sedada en una frasco. Ni siquiera se giró. ¿Y si no te deja? Se puso rígida. Bueno, bájala. La miró. Entonces, ¿crees que...? No sabe qué significa eso. Mirren se burló. Es un depredador superior diseñado. No soy un filósofo. No, dijo en voz baja. Es más que eso. Mirren entrecerró los ojos. ¿Lo has visto durante cuántos 2 minutos? Y de repente, eres un zoólogo. Yo soy un mecánico. Hata respondió. Reconozco el poder y la moderación. Podría habernos matado a todos, pero no lo hizo. Se fue después de eso. Esa noche. Cuando el puesto de avanzada cayó en confinamiento, J regresó solo a la Bahía 12. Desactivó el dron perimetral más cercano con un movimiento de muñeca. Evitó la red de movimiento con un inhibidor de señales que construyó en la universidad y se sentó de nuevo en la caja cerca del tigre. Este no se movió. No sé cómo te llamaban, dijo en un susurro. Pero no te pusieron nombre, ¿verdad? Te enjaularon, te cazaron, tal vez intentaron doblegarte. La cola del tigre se movió una vez. Yo también he estado roto, continuó Jarn. Desperté un día y me di cuenta de que ya no estaba construyendo barcos. Estaba arreglando los desastres de los demás como un fantasma en una máquina que nunca me preguntó. El tigre levantó la cabeza lentamente. ¿Lo recuerdas todo, verdad? Preguntó Jarn. Esos ojos se clavaron en él de nuevo. No animal, no sintético, algo más. Jarn se puso de pie y caminó lentamente hacia la caja de herramientas. Sacó un parche dérmico del tipo que se usa para laceraciones. Pudo ver una quemadura en la pata delantera del tigre, profunda, cauterizada, pero sin tratar. Se agachó, no habló, no se estiró, solo esperó. El tigre levantó la pata solo unos centímetros del suelo. Permiso. Jarn se movió. Limpió la herida con cuidado. Aplicó el parche. Les temblaban las manos, pero no de miedo, sino del peso de la confianza. Cuando terminó, levantó la vista. Se llamaba Jarn. Un ruido sordo resonó en el pecho del tigre. No. Gruñó algo más parecido a una respuesta. Y Jarn sonrió. Ya averiguaremos el tuyo. Más tarde, el puesto de avanzada Relan 7 nunca había conocido un silencio como este. No después de que el tigre llegara. Cada pasillo, cada puesto de guardia, cada respiración se medía ahora como si toda la estación contuviera los pulmones, temerosa de que la vibración equivocada despertara al dios dormido en la Bahía 12. Los rumores se extendieron por cada cubierta como un reguero de pólvora. Algunos la llamaban la bestia Terror Prime, otros la navaja del sindicato de la que hablaban. Golpes invisibles, guarniciones enteras, destripadas en silencio, naves de mando, halladas con solo marcas de garras en las puertas selladas. Todos creían algo diferente. Solo Jar y Tira lo habían visto, por lo que realmente era, no un depredador, un superviviente. Era el único al que todavía se le permitía entrar a la Bahía 12. Ahora no oficialmente. Hubo advertencias, por supuesto, y presión de la jerarquía de la estación para respetar los procedimientos de contención. Pero ignoró la burocracia como ignoraba el sueño. Todas las noches recorría el mismo camino,
pasando los escudos de energía a través de la explosión. Puertas y en la pesada quietud del hangar y siempre sin fallar el tigre esperaba. Ella no había abandonado su rincón, no había rugido ni atacado ni desafiado a los guardias de afuera, simplemente observaba las estrellas a través de la larga ventana vertical sobre su plataforma. Jarn había redirigido el calor a ese rincón él mismo. Instaló una iluminación lo suficientemente baja como para no irritar su vista, e incluso improvisó un sistema de flujo de aire reciclado para que pudiera respirar oxígeno natural sin filtrar. Lo hizo no por miedo, lo hizo porque nunca había visto algo tan poderoso. Elige la paz cuando tenía todas las razones para destruir. Ya sabes, Jarn dijo una noche sentado con las piernas cruzadas en el suelo del hangar apretando un engranaje con una llave dinamométrica con facilidad experta. Creen que estás roto, que eres defectuoso. El tigre, sus rayas pulsando débilmente, con un silencioso ritmo bioluminiscente, giró la cabeza hacia él. Pero creo que eres el primer maldito éxito que han tenido. Se inclinó hacia adelante, dejando la llave inglesa a su lado. Querían un arma, algo que pudieran apuntar y disparar. Pero tú, tienes opciones, ¿no? Parpadeó una vez lentamente. Se recostó contra una caja de carga, sus ojos suaves. Esa es la parte que no esperaban, la parte que temen. Esa misma noche, una alerta perimetral llegó a las cubiertas superiores. Transporte no registrado, sin indicativo de llamada. Si el sindicato hubiera regresado, Jarn fue llamado a una reunión de crisis con Sarah Mirren. Se quedó de pie como una espada detrás de la consola de mando, con los brazos cruzados, los labios, una delgada línea de cálculo. Están aquí para recoger el activo, dijo sin preámbulos. Te retirarás. Han se burló. La encerraron en una tumba y la arrojaron al espacio. Es un prototipo clasificado. Quieren que la devuelvan intacta. No es suya. Marin dio un paso al frente. Su voz era baja y furiosa. No es tuya. Tampoco el mecánico J alzó la voz. No lo necesitaba. Es ella misma. Esa es la diferencia. Se tomó la decisión. Sin él se preparó un escuadrón de recuperación. El sindicato exigió un traslado inmediato. Aterrizaban en 4 horas. El tigre sería sedado, envuelto en una cuna y retirado. Cuando J regresó al hangar, sus manos temblaban, no de miedo, sino de furia. La encontró aún descansando en el rabillo del ojo, con los ojos entrecerrados, como si lo hubiera sabido desde siempre. Ya vienen, dijo, arrodillándose junto a ella para llevarte de vuelta. Ella no se movió, pero sus ojos se abrieron y en ellos había fuego, no rabia, resolución. No los dejaré, susurró Jarn. Pero necesito saber qué quieres. Lo miró fijamente un largo momento y luego se puso de pie. Enorme, grácil e imparable. Caminó hacia el centro de la plataforma y se sentó frente a la puerta, esperando. J no sonrió. Se puso a trabajar. Llegaron en un blindaje negro. Silencio. El escuadrón de recuperación del sindicato salió disparado de su portaaviones como un martillo que descendía. 15 hombres, 2 mechas supresores, un manipulador de pestañas neuronales con un dispositivo sujeto a su brazo que aún mostraba las cicatrices de quemaduras del último encuentro. Marcharon hacia la plataforma 12 como si hubieran hecho esto 1000 veces, porque lo habían hecho por cosas menores. Jarn los esperaba. Se quedó justo afuera de las puertas blindadas, con los brazos cruzados, la cara cubierta de hollín del sistema de calefacción desviado del hangar. Parecía un hombre que finalmente había elegido su lado, no porque fuera seguro, sino porque era lo correcto. «Hazte a un lado», ladró el manipulador. «¿O qué?», dijo Jarn con calma. «O te liquidamos con el activo». «Ella no es un activo. Te equivocas otra vez, mecánico». El soldado líder indicó la anulación. Las puertas blindadas silbaron y se abrieron, y el sindicato se topó con algo inesperado. La temperatura bajó al instante. El aire estaba denso de vapor. Jarn
Había desviado las criolinas que atravesaban el hangar para inundarlo de niebla. La visibilidad era baja. El sonido resonó. Ya no era una cámara estéril, era un terreno de caza, y ella estaba lista. El primer ataque llegó sin previo aviso. Una mancha plateada y rayas. Un siseo como metal al ser arrancado del hueso. Uno de los mechs supresores desapareció en un reguero de garras y gritos de movimiento. Disparos posteriores resonaron con una desesperación salvaje. El segundo mech activó su baliza de rastreo, pero era demasiado tarde. Ella estaba sobre él, saltó desde el aparejo superior, un misil controlado de fuerza y rabia. En 30 segundos, 4 soldados quedaron inconscientes, 3 sangraban. Uno disparó un rayo de plasma. Ella lo esquivó en el aire, le arrebató el arma de la mano con la cola y lo inmovilizó. Con una pata del tamaño de su cabeza, entonces se giró hacia el cuidador. Él intentó levantar la abrazadera neural. Ella lo detuvo, no lo mató. Solo se quedó allí, imponente, observando, esperando. No se trataba de violencia, era... Sobre la elección, él soltó la abrazadera. Ella retrocedió. Lo dejó vivir. Los soldados, lo que quedaba de ellos, se retiraron en silencio, arrastrando a los heridos, a los rotos, a los asustados. El hangar volvió a quedar en silencio. Hoa se quedó donde siempre había estado cuando la niebla se despejó. Ella estaba a su lado, desencadenada, sin marca, libre. Él bajó la voz. Tú elegiste, y esta vez, por primera vez desde que ella aterrizó en esa bóveda maldita, el tigre gruñó, no como advertencia, sino como respuesta. Para cuando el escuadrón de recuperación huyó del puesto de avanzada Relon 7, las noticias ya habían comenzado a filtrarse, no oficialmente. Ninguna transmisión sindical admitiría jamás la derrota, sino en susurros ocultos, señales codificadas e informes de campo interceptados. Un tigre diseñado para la dominación se había negado a matar a un humano. Un mecánico se había mantenido solo. Una misión etiquetada como contención y recuperación había terminado en retirada y sangre. Y así, algo comenzó a cambiar a través de la estación de sistemas del borde. Los técnicos y los comerciantes del espacio profundo comenzaron a decir su nombre, aunque ninguno de ellos lo sabía, porque hasta ese momento no había tenido uno. Tyrek pensaba en ello cada noche. Yacía despierto en la sala de máquinas de la subcubierta auxiliar del hangar, con una mano tras la cabeza y la otra lanzando una llave inglesa rota al aire y atrapándola a un ritmo lento y mesurado. Había empezado a dormir cerca de la plataforma 12, no porque ya no confiara en la estación, sino porque confiaba en ella. El tigre no había salido de la plataforma desde el encuentro. No era necesario. Los guardias se habían retirado. El comandante había dejado de dar órdenes. Incluso la IA de la estación redirigía el tráfico no esencial fuera del hangar, como si respondiera a una presencia que no podía cuantificar. Yacía allí cada noche bajo el suave resplandor naranja de las luces reacondicionadas del hangar. Sus franjas aún brillaban como mercurio vertido. Su enorme cuerpo se enroscaba como una tormenta que se detuvo en el pensamiento. Pero había algo diferente ahora que escuchaba. Observaba los movimientos de Jarn con una especie de interés sereno, siguiendo la trayectoria de la luz de su antorcha, el arco de sus movimientos. Se levantaba cuando él entraba, se acercaba sin hacer ruido y se sentaba a su lado mientras él calibraba nodos de energía o forjaba distorsiones de quemaduras en el blindaje de un viejo crucero. Jarn dijo una noche, secándose el sudor de la frente. Necesitas un nombre. Inclinó la cabeza. No puedo seguir llamándote. Hola. O la razón es que ya no me arreglan las luces. No me parece justo. Parpadeó lentamente. No era burla. Era atención. J levantó la vista hacia sus herramientas, aún en la mano. En los viejos textos terranos, antiguos como los que se encuentran en los templos bajo el polvo,
Había bestias que se interponían entre el hombre y Dios. No solo depredadores, guardianes, respiradores de fuego, caminantes de la muerte, pero tenían nombres, no cadenas. Hizo una pausa. ¿Has oído hablar alguna vez de Chara, la tigresa? Las orejas se crisparon. Se rió para sí mismo, por supuesto que no. Era un viejo mito. Se decía que tenía ojos como hijos y garras que desgarraban tíranos, pero no mataba por diversión. Mataba para proteger a los libres. Se recostó con los brazos cruzados. Creo que eres una chara. El tigre dio un paso adelante, luego otro, y apoyó la cabeza suavemente en su regazo. Jarn no se movió, no habló. Simplemente apoyó la mano en el suave y radiante pelaje y sintió su respiración bajo él. Desde ese momento, el nombre no fue pronunciado en voz alta por nadie más, sino que pasó silenciosamente a través de miradas, asentimientos y cada cansada respiración que llenaba el hangar. Ella ya no era solo la tigresa, era Shala que había elegido no arrodillarse. La paz no duró 3 semanas después de que el nombre de Shah fuera pronunciado por primera vez. Raylan 7 recibió una nueva visita, no del sindicato ni del consejo del puesto de avanzada, sino de alguien mucho peor, un cazarrecompensas. Su nave era largo, estrecho y depredador, con un casco marcado por la guerra, cicatrices y trofeos soldados a los costados, trozos de armadura, cuchillas y cascos fracturados. Nadie vio su rostro cuando llegó, solo la máscara, toda negra, sin rasgos distintivos, ni siquiera un modulador de voz. Su nombre era Revan. Tras, y no le importaban las leyes del sindicato, los procedimientos de contención ni la ética de las bestias conscientes. Venía por los créditos. Jarn lo observó descender por la rampa de su nave con la quietud de una tormenta a punto de estallar. La presencia del cazador era silenciosa, casi respetuosa, pero el sonido de sus botas contra el suelo, la forma en que su mano flotaba cerca de la empuñadura de su cañón de guanteletes, era violencia apenas contenida. «No te la vas a llevar», dijo Jarn mientras se paraba frente a la entrada de la Bahía 12. Tras no respondió. No tenía que hacerlo. Simplemente levantó la mano y de su muñeca una pequeña esfera desplegó un proyector. Recompensa holográfica. Alto valor. 5 millones de créditos. La imagen de Shah era granulada y parpadeante, con texto rojo estampado. Amenaza extrema. Matar o capturar. J. No miró el precio. Miró los ojos del cazador o dónde deberían estar. Tras la visera tienes una idea equivocada, dijo en voz baja. Ella no es lo que dicen, no importa. Llegó la respuesta. Un susurro sintético y frío. La galaxia le teme. Vendo miedo. Ella salvó gente aquí. No pagan por la piedad. Entonces no te dejaré acercarte a ella. Tras. Finalmente se giró hacia él. La máscara se inclinó ligeramente. Solo eres un mecánico. Y ella solo es un tigre, J respondió. Pero ninguno de nosotros te tiene miedo. El cazarrecompensas golpeó como un rayo. J se agachó a un lado cuando el cañón de guanteletes disparó, derritiendo un trozo de la pared detrás de él. Las alarmas de seguridad se activaron. El pasillo se iluminó en rojo. Las puertas blindadas se cerraron de golpe alrededor de 1900. La plataforma 12. Demasiado tarde porque Shauna ya había oído el disparo. Surgió del otro lado del pasillo como un trueno encarnado. No rugiendo, no aullando, solo moviéndose a cada paso. Una declaración. Sus ojos se clavaron en el cazador. Sin pestañear. Tras se giró, disparó. Desapareció y reapareció detrás. Él saltando de un respiradero de servicio como un rayo de metal vivo. El impacto sacudió las paredes. J no podía ver todo a través del humo, pero lo oyó. El sonido metálico de la armadura, el siseo del plasma, el sonido de una criatura que tenía todas las razones para matar eligiendo no hacerlo cuando el humo se disipó. Tras quedó inmovilizado. Ya se paró sobre él.
Una garra se clavó a 1 centímetro de su garganta. Sus ojos brillaban intensamente. Jota se acercó a su lado. Respiraba con dificultad. No se movió. Katie miró al cazador. ¿Qué? Ahora, Terre tosió, bajo el peso. Ella podría ser un dios. Jarn inclinó la cabeza. Ella es. Shah se quitó la garra, se dio la vuelta y regresó al hangar sin mirar atrás. Tras yacía en el suelo, viva pero humillada. La galaxia había visto fuerza antes, pero ahora empezaría a comprender algo mucho más aterrador. Un depredador que conocía la misericordia, un mecánico que le dio un nombre y juntos no huían, se estaban convirtiendo en algo que nadie podía, controlar. Imágenes de Shah, perdonando a Revant. Tras viajó más rápido de lo que Jarn podía imaginar, no a través de redes autorizadas que permanecen estrictamente filtradas por el sindicato, sino a través de las comunicaciones de los contrabandistas, frecuencias piratas y canales encriptados utilizados por desertores y disidentes. El video, tembloroso y medio oscurecido por el humo, mostró un destello de pelaje plateado, un hombre caído y un depredador alejándose de una presa fácil. Fue suficiente para cambiar la narrativa. El arma definitiva del sindicato había rechazado la violencia una vez más, y eso los asustó más que cualquier masacre. En el puesto de avanzada Rylon 7, las cosas cambiaron de manera sutil y tangible por primera vez en semanas. Los civiles se aventuraron cerca de la Bahía 12. No cerca, no tontamente, sino con los ojos abiertos, algunos incluso con asombro. Observaban a Sharna desde los bordes de las pasarelas o desde detrás de paneles de observación protegidos. Ella nunca gruñó, nunca se movió hacia ellos, pero los vio. Y poco a poco sucedió algo que nadie esperaba. Empezó a responder cuando Jarn entró en la bahía. No se mantendría firme por dominio, sino por disposición cuando él trabajara. Ella seguiría la luz de la antorcha siguiéndolo con paciente acecho. Silencio. Cuando él terminara, ella se sentaría frente a él. Su respiración se acompasaba con la suya. El subir y bajar de su enorme pecho se sincronizaba con el ritmo de un hombre que ya no creía en monstruos. Una tarde, una niña se alejó, demasiado. La hija de un técnico de carga, de no más de 7 años, persiguiendo un dron de mantenimiento, corrió más allá de la barrera exterior y entró en la bahía antes de que nadie pudiera detenerla. Jarn oyó el grito, el frenético repiqueteo de botas y luego el silencio, porque Shara ya se había movido. La niña se quedó paralizada, con los ojos abiertos, apenas podía respirar. El dron chocó contra su pierna, chirriando suavemente. Shah bajó su enorme cabeza hasta que estuvo a la altura del rostro de la niña. Jarn contuvo la respiración, pero Shah solo observaba. Luego, lentamente, levantó la pata y empujó el dron hacia la pared del hangar, alejándolo de la niña. Un suave empujón, deliberado. La niña parpadeó y retrocedió cuando Jota la alcanzó y se arrodilló. Con el corazón latiendo con fuerza, susurró. Ella no quería asustarme. Más tarde esa noche, Jota regresó a la bahía y encontró a Chara, mirando de nuevo hacia la ventana. Las estrellas eran cúmulos inusualmente brillantes, floreciendo como fuegos artificiales congelados. «Eres más de lo que entienden», murmuró. Sentándose a su lado, ella no apartó la mirada. Solía pensar que la fuerza se trataba de dientes y poder, pero tal vez se trata de saber cuándo no usarlos. Parpadeó. Una vez más, las luces se atenuaron. Las estrellas siguieron observando, y ella también. La nave diplomática llegó envuelta en ceremonia y envuelta en amenaza. Llevaba la cresta plateada del sindicato, flanqueada por alas doradas y una lanza roja. Un símbolo, antes respetado, ahora temido. La nave descendió sobre Rylon 7 sin armas, pero con el peso suficiente para doblar protocolos y torcer decisiones. No enviaron soldados. Esta vez enviaron a un emisario. Su nombre era Cassander. Caminaba como un hombre al que nunca le habían dicho nada. No estaba bien afeitado.
Inmaculadamente vestido, su voz suave pero afilada al entrar en la cubierta de mando, Sarah Myron se hizo a un lado como si estuviera evacuando un terremoto. «Vengo», dijo con una oferta de paz. J no confiaba en la paz de hombres que portaban armas en sus sonrisas. Se encontró con Drell en la plataforma de observación superior del hangar, donde la presencia del tigre se sentía incluso a través del cristal de protección de 1 metro de espesor. Sha yacía acurrucada debajo, respirando con firmeza, sus ojos mirando al cielo. «¿Has visto lo que ella es?», dijo Drell, bebiendo algo claro y cálido. «¿Has visto la verdad?». J se inclinó hacia adelante. «La he visto elegir no ser lo que tú la hiciste». La sonrisa de Drell vaciló. «Podemos ofrecerle santuario», él dijo. «Un entorno adecuado, no más jaulas, no más restricciones. Viviría en un lujo, estudiada, honrada, venerada incluso. Ella no quiere adoración. J dijo que quiere vivir. Ella es un arma. De equilibrio ella es una persona». Drell se quedó de pie, dejando su vaso en silencio. «Este puesto de avanzada no es lo suficientemente fuerte como para protegerla. Eventualmente vendrán otros, cazadores furtivos, comerciantes de genes del mercado negro, reyes locos, queriendo un trofeo, entonces que vengan». «Ella podría gobernar», dijo Drell en voz baja. «La obligamos de esa manera. Liderar ejércitos, quemar mundos, traer orden. Ella no quiere eso. J dijo que ella quiere ser, no mandar». Drell se acercó al vaso, y si ella dice que sí, J no respondió. Sha se puso de pie lentamente, deliberadamente, como si la hubieran convocado no por la fuerza, sino por instinto. Caminó hacia el centro de la bahía. Se detuvo y los miró fijamente. Su mirada encontró a Drell primero, luego se dirigió a Yarn. Se puso de pie lentamente. Confió en ella, y luego hizo algo que nadie esperaba. Abrió el intercomunicador, un toque, y no dijo nada. La dejó oír el silencio. La voz de Drell llegó después de una larga pausa, baja y cautelosa. Si ella se niega, habrá consecuencias. Hei no lo miró. Solo susurró en el tranquila Shara. «¿Qué quieres?». Abajo, el tigre se sentó. Su cola se movió bruscamente. Levantó la cabeza y se alejó. No hacia el muelle de carga, no hacia el transportista, sino hacia la plataforma trasera, la que daba al campo abierto de Talos Prime y más allá de él, las estrellas. El rostro de Cassandrel perdió la calma. Él sabía lo que eso significaba. Ella había elegido no gobernar, no matar, no ser su bestia, sino ser libre. Y lo peor de todo, no necesitaba un ejército para hacerlo. Solo necesitaba su voluntad y un hombre que se negara a encadenarla. Drell se giró y se fue en silencio. Yarn la observó asentarse bajo las estrellas una vez más y comprendió algo más. La galaxia no solo la temía porque era fuerte, sino porque ahora inspiraba a otros a elegir la nave del sindicato. La nave partió sin ceremonias, pero la tormenta que desató solo estaba comenzando. La noticia del desafío de Chara se extendió más rápido de lo que el sindicato pudo reprimirla por colonias abandonadas, lunas mineras y puertos ilegales. Los susurros se hicieron más fuertes. No hablaban de muerte ni de salvajismo, sino de algo mucho más raro, un depredador que había escapado de la correa y humano que se había negado a hacerse a un lado en canales ocultos. El símbolo de un ojo de tigre tallado en una cadena rota comenzó a aparecer. No era un estandarte, era un recuerdo, una advertencia, un reto. Venían tras los que el sindicato había perdido o creía haber descartado, los fracasados, los proyectos irrecuperables que se habían desvanecido en la oscuridad, criaturas criadas, para la guerra, abandonadas cuando sus mentes superaron su programación, bestias biohormigas, quimeras, cazadores compuestos, todos ellos diseñados para dominar,
luego descartados como cuchillas rotas cuando aprendieron a creer que vinieron a buscarla. El primero apareció en órbita, una enorme bestia tejida en una vieja plataforma minera, cojeando sobre 3 patas, apenas aferrándose a la vida, avergonzado, en el borde del valle bajo el hangar de Relon. Y no hubo palabras, pero algo pasó entre ellos. El lobo yacía a sus pies, no en adoración, en reconocimiento. El siguiente era una serpiente, criatura mitad fuego, mitad metal, que se enroscaba a lo largo del caparazón exterior de la estación durante 3 días antes de desaparecer. Otros seguían siluetas silenciosas en el cielo, rugidos distorsionados en la oscuridad, ojos brillantes. Desde las hileras de árboles nadie se atrevía a acercarse. No atacaban, no hablaban. Solo llegaban, observaban y se iban. Jota al principio no sabía qué significaba. Él observaba a Shah, de cerca todas las noches esperando alguna señal, pero no daba ninguna. Solo paz, solo paciencia. Yacía junto al hangar, ya no dentro, como si finalmente estuviera contenta de ser parte de algo que no estaba aislada. Pero ahora estaba claro que el puesto de avanzada ya no era un escondite. Se había convertido en un faro. Cuando el sindicato se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, entraron en pánico. Lo llamaron convergencia, y estaban aterrorizados porque lo que más temían no era un levantamiento, sino algo peor, un hogar. La armada llegó sin previo aviso, sin declaraciones, sin negociaciones, solo motores ardiendo en el cielo, 5 cruceros del sindicato, 2 plataformas de armas orbitales y un portaaviones clase ciudad que bloqueaba las estrellas. Su mensaje era simple. La convergencia termina ahora. El puesto de avanzada será purificado y el tigre muere primero. Yarn se paró en la cubierta de mando, rodeado de silencio. Sara estaba allí también. Ya no daba órdenes. Simplemente observaba, pálida y sombría, consciente de la magnitud de lo que se avecinaba. «Esto no es una guerra», dijo en voz baja. «Es una purga». Jota no respondió. Salió de la torre hacia la luz moribunda donde Shah esperaba en la cresta. Había oído los barcos antes que nadie. Ya estaba mirando hacia arriba. No rugió. No se paseó. Simplemente se sentó y miró al cielo. «¿Qué hacemos?», preguntó Jota en voz baja. No se giró. Simplemente levantó la cabeza, como si desafiara al cielo a recordarla. Entonces, desde los confines del horizonte, vinieron no solo criaturas, testigos. El lobo regresó. También lo hizo la serpiente y otros que Yarn nunca había visto, cuyas formas desafiaban a la naturaleza y cuya presencia distorsionaba el aire a su alrededor. Venían de los bosques, las montañas, las nubes. Vinieron por ella. No como soldados, sino como parientes del sindicato. Las naves alcanzaron el rango de tiro. El valle tembló y luego, desde la estación de enlace ascendente del hangar, se transmitió una señal. Era la voz de Jota. «Este es el puesto de avanzada. Reon 7. No nos rendimos, no nos escondemos, no servimos». Hizo una pausa y añadió: «Ella no es tuya». El primer crucero disparó, pero la explosión nunca impactó. Shah se movió como un rayo, ya no sujeto por la gravedad, ni por el pensamiento, ni el miedo. Saltó por el aire, atrapando la energía con su cuerpo, redirigiéndola con un rugido que dobló el sonido. Sus aliados se alzaron tras ella. Tormenta, fuego, garras y furia. No lucharon como monstruos, lucharon como aquellos que se recordaban a sí mismos. Jota observó desde la cresta cómo el cielo se encontraba con la tierra y la luz se hizo añicos en el horizonte. En el caos, la vio. Su amiga, la tigresa, que una vez estuvo sola, liderando no como una bestia, sino como un símbolo, no de poder, sino de elección. Cuando todo terminó,
El sindicato huyó. Las naves que quedaban se dispersaron. Los demás estaban destrozados, abandonados a la deriva entre las estrellas que intentaban controlar, y Shah se quedó de pie entre los restos de su orgullo, herido, pero intacto, respirando como el comienzo de un nuevo mundo. Jota caminó hacia ella, con pasos lentos y reverentes. Ella se giró hacia él, con los ojos aún brillantes. Apoyó su frente contra la de ella. «Lo has cambiado todo», susurró. Y, en el silencio que siguió, finalmente comprendió que la galaxia nunca volvería a temerla. La seguiría,